Miren, señoras y señores, pónganse cómodos, porque lo que les voy a contar hoy es de esas historias que a uno lo dejan con la boca abierta pensando, Dios mío, ¿cómo pudo pasar algo así? Y no es cuento inventado, no. Esto pasó en nuestra tierra, con gente como usted y como yo, con sueños sencillos que se hicieron pedazos por culpa de una traición de las grandes. La protagonista de esta historia se llama Elena. Una mujer echada para adelante, de esas que no le temen al trabajo, que le pone el pecho a la vida. Llevaba casada 15 años con Ricardo, 15 años, se imaginan, 15 años de compartir la cama, la mesa, las penas y sobre todo un sueño. El sueño de Elena y Ricardo era retirarse en la costa. No pedían un palacio, no. Querían una casita chiquita, con un balconcito donde pudieran tomar café viendo el mar, sintiendo esa brisa salada que te limpia el alma. Por ese sueño, habían trabajado como mulas. Elena era contadora en una empresa pequeña, y Ricardo, bueno, Ricardo era vendedor, de esos que tienen labia y te convencen de comprar hasta lo que no necesitas. Y así, centavo a centavo, peso a peso, habían logrado construir un colchón, una hucha gorda, como le decían ellos, $70,000. Sí, 70,000 de esos verdes que cuestan sangre y sudor ganar. Ese dinero estaba guardado en una cuenta conjunta, intocable, con clave y todo, destinada únicamente para la casa de la playa. Era su boleto a la tranquilidad, la garantía de que la vejez no les iba a tocar la puerta con las manos vacías. Durante años, cada vez que Ricardo quería comprarse algo caro o que Elena pensaba en unas vacaciones lujosas, se miraban y decían, «No, mi amor, recuerda el mar». Y se aguantaban. Pero la vida, mis amigos, tiene una manera muy cruel de recordarte que las promesas a veces se las lleva el viento, especialmente cuando hay un hombre débil de por medio. Hace unos 6 meses, Elena empezó a notar que Ricardo estaba raro. No es que fuera un cambio brusco, no, era sutil, como una gotera que empieza despacio y luego te inunda la casa. Primero fue el teléfono. Antes, Ricardo dejaba el celular botado en la mesa, como si nada. Ahora era su sombra. Lo llevaba al baño, dormía con él bajo la almohada, y si le llegaba un mensaje, lo revisaba con una rapidez de rayo y ponía la pantalla hacia abajo. Cuando Elena le preguntaba, él ponía esa cara de «Soy un hombre de negocios ocupado», y decía «Son cosas del trabajo, mi vida, clientes pesados». Luego vinieron las salidas. Antes, Ricardo llegaba a las 6 de la tarde, puntual como un reloj suizo, para cenar y ver la telenovela juntos. De repente, las reuniones de trabajo se extendieron hasta las 10 de la noche, y venía con un perfume nuevo, uno que no era el que Elena le había regalado en Navidad, un olor fuerte, a hombre que se arregla para impresionar a alguien más. Elena, que no es boba, empezó a sentir ese frío en el estómago que solo la intuición femenina te puede dar. Pero ella era una mujer práctica. Pensaba, «No, Ricardo me ama. Hemos construido mucho. Quizás solo está estresado». Se aferraba a la idea del mar, a la cuenta bancaria, a la certeza de que compartían un futuro. Si Ricardo estuviera haciendo algo malo, ¿por qué sacrificaría el sueño de ambos? El detonante, el momento en que la venda se cayó de golpe, ocurrió un martes cualquiera.
Elena había estado hablando con el corredor de bienes raíces de la costa. Habían encontrado una propiedad perfecta, justo lo que soñaban. El vendedor pedía un pequeño depósito de $5,000 para reservarla, mientras preparaban todos los papeles. Elena se emocionó tanto que llamó a Ricardo al trabajo, pero él no contestó. Decidió que no podía esperar. Iba a transferir el depósito y darle la sorpresa a su esposo esa noche. Se sentó frente a la computadora, abrió la aplicación del banco, puso su clave y la de él, porque ambos la sabían por transparencia. El corazón le latía rápido de la emoción. Iba a dar el primer paso hacia su retiro, pero cuando la pantalla cargó y vio el resumen de la cuenta de ahorros, el aire se le fue de los pulmones. $70,000. Ese era el número que debía estar ahí. El número que estaba era 314,50. $314,50. Elena parpadeó, pensando que la aplicación estaba fallando. Refrescó la página, revisó la cuenta de nuevo, miró el nombre de la cuenta. Ahorros Casa Playa. Los $70,000 se habían esfumado, desaparecidos, como si el dinero nunca hubiera existido, como si los 15 años de sacrificio fueran un mal chiste. La primera reacción de Elena no fue llanto ni rabia, fue un frío paralizante que le recorrió la espalda. Pensó, me robaron, nos hackearon. Inmediatamente fue a la sección de movimientos recientes, y allí estaba la verdad, cruda y dolorosa, registrada en tinta digital. No fue un solo retiro grande, fue una hemorragia lenta y constante durante los últimos 5 meses. Había transferencias a cuentas desconocidas, retiros en cajeros de lugares que Elena no conocía. Cancún, por ejemplo, y ella nunca había ido a Cancún. Y lo peor, un pago de $40,000 hace 3 semanas para la compra de un apartamento pequeño en una zona que no era la de ellos. El concepto de la transferencia era un código, pero el banco siempre registra la dirección del destinatario. Elena se puso de pie tan rápido que casi tumba la silla. Las piernas le temblaban. No era un robo. No era un hackeo, era una traición con nombre y apellido. Ricardo. ¿Cómo había podido hacer esto? ¿Cómo había vaciado el futuro de ambos sin que ella se diera cuenta? ¿Y en qué lo había gastado? En un apartamento. Elena no lloró. En ese momento, la tristeza no cabía en su cuerpo. Solo había un vacío helado que pronto se llenó de una furia caliente, una rabia volcánica que le quemaba la garganta. Miró el reloj. Eran las 3 de la tarde. Ricardo llegaría a las 7. 4 horas para que ella pudiera procesar la magnitud del desastre. Pero Elena no esperó. No iba a darle la oportunidad de inventar una historia. Ella era contadora, era metódica, necesitaba la verdad completa, con todos los detalles. Agarró las llaves del carro, se puso una chaqueta y salió de la casa sin pensarlo 2 veces. Tenía que encontrarlo. Condujo hasta la oficina de Ricardo, pero el asistente le dijo que él había salido a una reunión urgente y que no volvería. Elena se rió, una risa seca sin alegría. Sabía exactamente dónde buscar. Un hombre que gasta $70,000 de ahorros en 5 meses no lo hace solo por diversión, lo hace por una mujer. Y si compró un apartamento, esa mujer tenía que estar ahí. Revisó los últimos movimientos grandes de la cuenta, los que no tenían concepto. Había una transferencia de $500 a una floristería de lujo el mes pasado. Buscó la dirección de la floristería.
Estaba cerca del barrio donde habían comprado el apartamento. Conduciendo como si estuviera en una carrera de Fórmula 1, Elena llegó al barrio elegante que el recibo bancario indicaba. Era un complejo residencial nuevo, con seguridad y piscina. El tipo de lugar que Ricardo nunca podría pagar con su sueldo. Se estacionó a una cuadra y esperó. No sabía qué estaba buscando, solo sabía que la verdad estaba cerca, y entonces lo vio. A las 5:30 de la tarde, un coche deportivo rojo, recién lavado, salió del garaje. Un coche que Elena jamás había visto. Al volante iba Ricardo, pero no iba solo. A su lado iba una muchacha, joven, veinteañera, rubia de salón, con una sonrisa de esas que gritan «Soy cara de mantener». Iban riendo, y ella le acariciaba el brazo a Ricardo con una familiaridad que a Elena le rompió algo dentro. Ricardo estacionó el carro frente a la entrada del edificio. La muchacha se bajó y él le entregó una bolsa de compras de una marca carísima que Elena solo había visto en revistas. Luego, Ricardo se inclinó y le dio un beso largo, profundo, de esos que no se dan por compromiso. Elena apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No había dudas. Esa era la amante, y ese era el carro que Ricardo había comprado con el dinero de su retiro. Esperó a que Ricardo se despidiera de la joven y se alejara. La muchacha entró al edificio. Elena no la siguió. Su objetivo era Ricardo. Apenas Ricardo salió de la cuadra, Elena lo siguió a distancia. Él se dirigía a su casa, preparando su actuación de esposo cansado. Cuando Ricardo abrió la puerta de su casa a las 7:10 de la noche, se encontró con una escena inesperada. Elena estaba sentada en el sofá de la sala, con una calma aterradora. No estaba llorando, no estaba gritando, estaba leyendo un extracto bancario impreso. Ricardo se congeló al ver el papel. Su sonrisa de «Hola, mi amor, tuve un día terrible», se desvaneció. «Hola, mi vida, qué temprano llegaste», dijo Ricardo, tratando de sonar normal, mientras dejaba el maletín en el suelo. Elena levantó la vista. Sus ojos, normalmente cálidos, eran ahora dos témpanos de hielo. $70,000, Ricardo. ¿Dónde están? El sonido de la pregunta fue como un disparo en la habitación. Ricardo palideció. Intentó balbucear una excusa. ¿De qué hablas, Elena? Yo no sé. No me mientas. Sé que lo hiciste. Sé que vaciaste la cuenta. Sé que el dinero de nuestra casa de la playa se fue. Y sé que no se fue solo. Se fue con una tal Vanessa, ¿verdad? La mención del nombre de la amante terminó de desarmarlo. Ricardo se desplomó en la silla individual, cubriéndose la cara con las manos. Elena, por favor, déjame explicarte. Tienes exactamente 5 minutos para explicarme cómo gastaste 15 años de mi vida y de mi esfuerzo en una cualquiera. Dime la verdad, Ricardo. Toda la verdad, o juro por Dios que mañana mismo te pudrirás en la cárcel por fraude conyugal. Ricardo, viendo la determinación fría de Elena, supo que no había escape. Empezó a llorar, un llanto patético y egoísta. Fue hace 6 meses, Elena. Fue una tontería. Me sentí solo. Vanessa, ella es joven, me hace sentir importante. $70,000 de importancia? Elena preguntó con una voz tan baja que era más peligrosa que un grito. Ricardo confesó, temblando. Le contó que la había conocido en un evento de trabajo, que ella era ambiciosa, que él, sintiéndose viejo y aburrido, había querido impresionarla. Le compré el coche rojo que viste saliendo del apartamento que le pusiste a su nombre. Le pagué un viaje a Cancún.
Le di dinero para que dejara su trabajo y se dedicara a ser influencer, admitió Ricardo con la voz rota. Elena procesaba cada palabra. El coche, el apartamento, las mentiras, la traición. $70,000. El mar, el sueño, todo se había ido por el capricho de un hombre mediocre. El apartamento, Ricardo. ¿A nombre de quién está? A nombre de ella, Elena. Me pidió que lo hiciera para que nuestra relación fuera más seria. ¿Y yo? Yo fui un idiota. Elena se levantó. Caminó hacia la ventana dándole la espalda. La rabia se había transformado en una claridad brutal. Ricardo había tirado a la basura su vida, su estabilidad, su futuro. Y lo había hecho por una mujer que solo estaba con él por la tarjeta de crédito. Bien, Ricardo, dijo Elena girándose lentamente. Mañana, a primera hora, vas a recuperar hasta el último centavo de ese dinero. Ricardo se limpió las lágrimas, esperanzado. ¿De verdad me vas a perdonar, mi amor? ¿Podemos empezar de nuevo? ¡Cállate!, lo interrumpió Elena. No te voy a perdonar. Vas a recuperar el dinero, no para mí, sino para que yo lo administre y me divorcie de ti con todo lo que la ley me permita. Pero antes de eso, vas a perderlo todo, y lo vas a perder en menos de 24 horas. Ricardo la miró, confundido. ¿Perder qué? ¿El qué? Elena sonrió, pero no era una sonrisa dulce. Era la sonrisa de una depredadora que acaba de trazar su plan. El apartamento, el coche, el futuro de Vanessa. Todo lo que compraste con mi esfuerzo, lo vas a usar para destruirte. Prepárate, Ricardo. Mañana será el día más largo y costoso de tu vida, y yo voy a estar ahí, sentada en primera fila, para verlo. Ricardo sintió un escalofrío. Conocía a Elena. Sabía que su calma era la antesala de un huracán. Lo que no sabía era que el huracán ya estaba en marcha y que su venganza sería tan rápida y devastadora que ni siquiera le daría tiempo de respirar. La noche apenas comenzaba, pero para Ricardo la pesadilla ya había empezado. Elena tenía un plan, un manual de instrucciones para hacer que su esposo perdiera $70,000 y mucho más en solo un día. La noche se hizo larga, eterna, y el aire en esa sala se podía cortar con un cuchillo. Ricardo seguía desplomado, llorando como un niño al que le han quitado el juguete, pero Elena ya no tenía paciencia para lágrimas. Deja de hacer el papel de víctima, Ricardo. Tus lágrimas son baratas y no valen $70,000, dijo Elena, y el tono era tan seco que a Ricardo se le cortó el hipo del susto. Ella se había sentado de nuevo en el sofá, con el extracto bancario en las manos, como si fuera el mapa de un tesoro perdido que iba a recuperar. Escúchame bien, porque no lo voy a repetir. El tiempo corre. Tienes menos de 24 horas para que yo vea que ese dinero o los bienes que compraste con él regresen a mi control. No a tu nombre, a mi control. Ricardo levantó la cabeza con los ojos hinchados y rojos. Pero Elena, ¿cómo voy a recuperar el apartamento? Está a nombre de Vanessa. Ella no me lo va a devolver. Ahí es donde te equivocas, mi querido esposo. Elena se inclinó hacia adelante y la luz de la lámpara reflejó un brillo peligroso en sus ojos. Vanessa no te ama. Vanessa ama el dinero. Y si cree que el dinero está en peligro, va a correr a proteger lo poco que pueda sacar.
Elena, la contadora metódica, activó su mente de estratega. Lo que Ricardo había hecho era un fraude conyugal, sí, pero también era una transferencia de activos de una cuenta conjunta a una tercera persona, sin declarar. Eso olía a evasión fiscal, a lavado de dinero, o al menos ella podía hacer que oliera así. «Tú vas a llamarla ahora mismo», ordenó Elena, señalando el teléfono con un dedo. «Le vas a decir que estás en un problema gravísimo». No un problema de pareja, sino un problema legal y financiero que te puede llevar a la cárcel por 20 años. Ricardo tembló. ¿Qué le digo? Le dices que el dinero que usaste para comprar ese apartamento no era simplemente de ahorros, sino de una inversión de tu empresa que nunca declaraste, y que el gobierno, o peor aún, unos socios muy peligrosos, te están investigando. Le dices que si no liquidan ese activo inmediatamente, ella, como dueña legal, también se va a ir a la cárcel. Ricardo abrió la boca para protestar, pero Elena no lo dejó. Tienes que sonar desesperado, aterrado. Tienes que convencerla de que la única forma de salvarse es vendiendo el apartamento mañana por la mañana y dándote el dinero para que tú lo uses como pago de emergencia a los socios. La idea era brillante en su maldad. Vanessa, la rubia ambiciosa, no iba a arriesgar su libertad por el amor de un hombre cincuentón. Iba a salvar su pellejo. Pero Elena, si ella me da el dinero, ¿qué va a pensar? Vas a ver que es mentira. No te lo va a dar gratis, dijo Elena con esa sonrisa fría. Ahí viene la carnada. Le prometes que, si te ayuda a liquidar el apartamento para cubrir la emergencia, tú le darás un 10% de comisión por el riesgo, digamos, $4,000 en efectivo, y que en una semana le compras otro apartamento más grande y mejor para compensarla. Ricardo la miró, atónito. Elena estaba usando la misma codicia que la había traído a su vida para destruirla. ¿Y de dónde voy a sacar $4,000 en efectivo a esta hora de la noche, Elena? Del coche, Ricardo, de tu juguete rojo. El rostro de Ricardo se desfiguró. El coche deportivo era su orgullo, su símbolo de la juventud recuperada. No, Elena, el coche no. Me costó casi $20,000. Y lo compraste con mis ahorros, Ricardo. Mañana, antes del mediodía, ese coche tiene que estar vendido a un precio de remate, a un concesionario de autos usados, a un amigo que lo quiera rápido, a quien sea. Lo vendes por lo que te den, lo más rápido posible. El dinero lo pones en efectivo en una caja. Es tu prueba de desesperación ante Vanessa, y es la primera pérdida real que vas a sentir. Ricardo entendió la jugada. Elena no solo quería el dinero, quería que él sufriera el proceso de despojo. Quería que él mismo, con sus propias manos, desmantelara su vida de fantasía. Pero voy a perder 10,000, quizá $15,000 en la venta rápida del coche. Es el precio de la traición, Ricardo, y es un precio muy bajo. Ahora llama a Vanessa y pon el altavoz. Quiero escuchar cada palabra. Ricardo dudó, pero la mirada de Elena era la de una jueza, a punto de dictar sentencia. Obedeció. Marcó el número de Vanessa con la mano temblándole. Eran las 10 de la noche. Vanessa contestó con una voz melosa, adormilada. «Mi Ricardito, ¿qué pasó? ¿Te escapaste de la bruja ya?» Elena cerró los ojos un momento, respirando profundamente para contener la rabia ante el insulto. «Ricardo,
Siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Elena, forzó un tono de pánico. Vanessa, mi amor, estoy en un lío terrible. Estoy en un problema que nos va a hundir a los dos. ¿Un lío? ¿Qué clase de lío, Ricardo? La voz de Vanessa ya no era melosa, se había puesto tensa, práctica. ¿Recuerdas el dinero del apartamento? Lo saqué de la cuenta de inversión de unos socios muy pesados. Pensé que no se darían cuenta, pero me acaban de llamar. Me están pidiendo el dinero de vuelta o me van a demandar por fraude y van a meter a la cárcel a la dueña del activo, que eres tú. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Se podía escuchar el sonido de la respiración de Vanessa. ¿Estás diciendo que el apartamento que me compraste me puede meter en problemas legales? Sí, Vanessa. Si no lo vendemos mañana mismo, antes de que ellos presenten los papeles, estamos fritos. Necesito que me ayudes a liquidar todo y a darles ese dinero. Lo hacemos pasar por una venta rápida. Vanessa no preguntó si él estaba bien. No preguntó qué podía hacer para apoyarlo. Solo preguntó por la seguridad de la propiedad y su propia seguridad. ¿Y qué gano yo con esto, Ricardo? Yo no voy a perder mi apartamento por tus estafas. Yo no tengo nada que ver con tus socios. Mi vida, si me ayudas a salvar mi pellejo, te prometo que en una semana te compro uno mejor. Y para que veas mi compromiso, necesito $4,000 en efectivo que voy a usar como pago de compromiso con ellos mañana y tú me ayudas con la venta. Te los doy mañana mismo, del dinero que saque de mi coche. ¿Vas a vender el Deportivo Rojo? Vanessa sonó genuinamente sorprendida por un segundo, pero luego su mente calculadora volvió al ataque. $4,000 es muy poco, Ricardo. Si voy a arriesgarme a firmar algo tan rápido, necesito al menos 5,000, y los quiero en la mano antes de firmar cualquier papel de venta del apartamento. Quiero ver que tu compromiso es real. Ricardo miró a Elena. Elena asintió lentamente, con una expresión de triunfo. Era exactamente lo que esperaba. Vanessa era una buitre, y los buitres se acercan cuando huelen carroña. De acuerdo, 5,000, pero tienes que moverte rápido. Te veo mañana a las 10 de la mañana en el apartamento con los papeles de la compra. Tengo un comprador de último minuto. Bien, Ricardito, espero ese dinero. Y más te vale que ese otro apartamento sea de lujo. Te llamo mañana. Y colgó, sin un beso, sin un cuídate. Ricardo se quedó mirando el teléfono, con la realización amarga de que la mujer por la que había sacrificado su matrimonio y sus ahorros era una mercenaria fría. «¿Viste, Ricardo?», dijo Elena con voz suave. «Ella no te ama, solo ama lo que le das, y mañana le vas a dar los $5,000 que te costará liquidar tu propio futuro». «¿Y ahora qué, Elena? ¿El coche?» «El coche. Ahora mismo haz una llamada. Busca un comprador de autos usados que te dé un precio de miseria. Tienes que tener ese dinero en efectivo antes de las 10 de la mañana. Y no regreses a casa hasta que lo tengas. No quiero verte la cara de perdedor hasta que hayas cumplido la primera parte de la misión». Ricardo, despojado de toda dignidad, se levantó. Eran las 11 de la noche. Empezó a buscar contactos en su teléfono, sabiendo que iba a regalar el auto que tanto le había costado. La humillación era palpable. Mientras Ricardo salía por la puerta, Elena se quedó sola.
No se sentía feliz, pero sí enfocada. La primera parte, el pánico de Vanessa, estaba en marcha. La segunda parte, la pérdida inmediata del coche también. Elena no se fue a dormir. Se sentó frente a su computadora y empezó a trabajar. Ella era contadora y sabía cómo mover hilos legales sin ser obvia. Lo primero que hizo fue buscar un abogado especialista en derecho de familia, pero no para un divorcio simple, sino para un litigio por disposición fraudulenta de bienes conyugales. Escribió un email al abogado, adjuntando el extracto bancario que mostraba la transferencia de $40,000 para la compra del apartamento en nombre de Vanessa. Asunto: urgente, litigio de bienes conyugales. Necesito que presente una medida cautelar de embargo preventivo sobre el apartamento X, dirección tal, antes de las 3:00 p.m. de mañana. Sabía que la medida cautelar tardaría en procesarse, pero el solo hecho de tenerla lista era su as bajo la manga. Su objetivo no era solo recuperar el dinero, era asegurarse de que Ricardo no viera ni un centavo más de esos activos. La noche siguió su curso. A las 4 de la mañana, Ricardo regresó. Estaba pálido, con un sobre de papel manila en la mano. «Lo vendí», susurró casi sin voz. $10,000. Perdí la mitad. Elena no mostró emoción. «¿El efectivo?» Ricardo le entregó el sobre que contenía fajos de billetes arrugados. «Necesitas 5,000 para Vanessa. Los otros 5,000 te los quedas. Los vas a usar para pagar el abogado del divorcio». «¿Divorcio?» «Sí, Ricardo. Mañana, después de que te deshagas del apartamento, irás a mi abogado y firmarás los papeles que él te ponga enfrente. Pero primero, el apartamento». Elena tomó un fajo de $5,000 y se lo devolvió a Ricardo, mirándolo fijamente. «Recuerda tu papel. Eres un hombre desesperado, al borde del colapso legal. Necesitas que Vanessa firme la venta a un comprador falso. ¿Conseguiste a alguien?» «Sí». «Llamé a un viejo amigo, Juan, que es agente de bienes raíces. Le dije que era una emergencia y que necesitaba que pusiera un comprador fantasma por un día, que le pagaríamos una comisión». «Perfecto. Asegúrate de que el cheque de esa venta salga a nombre de una cuenta temporal que tú controlas, Ricardo. Dile a Juan que el dinero tiene que ser ingresado inmediatamente para cubrir la deuda». A las 7 de la mañana, Elena ya estaba vestida. Se puso su mejor traje de contadora, el de las reuniones importantes. Se veía impecable, aunque por dentro ardía. «Vamos, Ricardo, es hora de que pierdas el apartamento». Salieron de la casa en el carro viejo de Elena. Ricardo iba en el asiento del copiloto, cabizbajo. Ya no tenía su deportivo rojo. Llegaron al complejo residencial de Vanessa. Elena se estacionó a 2 cuadras, cerca de una cafetería, y le entregó a Ricardo una pequeña grabadora digital. «Esto lo vas a tener encendido en tu bolsillo. Quiero grabar la conversación. Quiero tener la prueba de que Vanessa acepta el dinero y el trato de la venta rápida. Es mi seguro». «¿Y qué vas a hacer tú?» «Yo voy a estar aquí, esperando. Si algo sale mal, si Vanessa llama a la policía o se pone histérica, yo entro en acción. Pero mi plan es que tú hagas el trabajo sucio». Ricardo entró al edificio con el sobre de los $5,000 en la mano, sintiéndose como un criminal y un idiota a partes iguales. Elena lo vio desaparecer por la puerta de cristal y se sentó a esperar. El café le sabía amargo.
El reloj marcaba las 9:45 a.m. A las 10:15 a.m., Ricardo llamó a Elena. Su voz era un susurro nervioso. «Estamos en el apartamento. Juan, el agente, está aquí con el comprador. Vanessa está furiosa, pero acaba de recibir los $5,000. Los contó 2 veces». «¿Y la venta?», preguntó Elena con el corazón en la garganta. «Estamos firmando. Juan está haciendo el papeleo rápido. Ella no quiere perder más tiempo. Dice que quiere irse de viaje lejos de este lío». Elena sintió un alivio frío. El apartamento, el activo de $40,000, estaba a punto de regresar al patrimonio conyugal, aunque fuera de la manera más retorcida. A las 11:30 a.m., Ricardo salió del edificio. Esta vez venía con el maletín de Juan, el agente de bienes raíces. El maletín contenía el cheque de depósito por la venta rápida del apartamento. Se subió al carro de Elena, exhausto. Se hizo. Firmó. Juan vendió el apartamento y el dinero está en una cuenta temporal que abrí esta mañana, a nombre de una sociedad que él me recomendó. Elena no sonrió. ¿Cuánto perdiste en la transacción, Ricardo? Perdí los 5,000 que le di a Vanessa, más la comisión de Juan, y vendimos el apartamento en 40,000, pero solo pudimos recuperar 35,000 limpios después de gastos de cierre. Excelente. Perdiste $10,000 en una mañana, Ricardo, y la rubia se fue con 5,000 de mis ahorros. ¿Y ahora qué, Elena? ¿Ya se acabó? No, Ricardo. Apenas está empezando. Acabas de liquidar el apartamento y el coche. Ahora vamos a asegurarnos de que Vanessa no tenga ni un segundo de paz con ese dinero. Y después vamos a hacer que el resto del dinero que gastaste también se esfume. Elena encendió el motor. Primera parada, el banco. Vamos a transferir esos 35,000 de la venta a una cuenta que solo yo controle. Mientras conducía, Ricardo se atrevió a preguntar, ¿me vas a dejar algo, Elena, para empezar de nuevo? Elena lo miró por el espejo retrovisor. Tú tienes tu sueldo, Ricardo. Pero el dinero de nuestro futuro, el que tú vaciaste, ese es mío. Y en este momento todavía me faltan $20,000 por recuperar, y creo que sé exactamente dónde están. Ricardo, asustado, recordó las transferencias a Cancún, los regalos de lujo, el dinero que le había dado para que Vanessa dejara de trabajar. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer que Vanessa pague la cuenta de ese viaje y de esos lujos, dijo Elena acelerando. El plan de Elena era simple. Había usado la codicia de Vanessa para recuperar los bienes más grandes. Ahora usaría la ley y la humillación para recuperar el resto, asegurándose de que Vanessa no solo perdiera a Ricardo, sino que también terminara debiéndole al mundo. El reloj de las 24 horas apenas marcaba el mediodía. Ricardo había perdido el coche y el apartamento. Elena estaba lista para el segundo round, el más personal, el que haría que la amante sintiera en carne propia el dolor del despojo total. La venganza de Elena no era solo recuperar el dinero, era la destrucción total de la nueva vida que Ricardo había construido sobre sus mentiras. Y ella estaba disfrutando cada segundo. Miren, la venganza, cuando la ejecuta una mujer inteligente, no es un grito histérico, es un cálculo frío,
una operación quirúrgica. Y Elena, mis amigos, estaba operando sin anestesia. Salieron del complejo residencial de la amante. Ricardo iba en el carro, con el maletín del agente inmobiliario en las rodillas. $35,000 recuperados, pero a un costo de $10,000 en pérdidas inmediatas. 5,000 a la amante, 5,000 en la devaluación del coche. Primera parada, Ricardo, el banco, ordenó Elena sin siquiera mirarlo. Fueron a la sucursal más cercana. Elena se bajó con él y lo hizo ingresar el cheque de la venta del apartamento. Ella, con su conocimiento contable, se aseguró de que el dinero no tocara ninguna cuenta conjunta. Lo transfirió directamente a una cuenta nueva, a su nombre, en un banco distinto, con una justificación de inversión personal. Ricardo la miraba con ojos vacíos. Ya está el dinero, Elena. Casi todo. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora, Ricardo, vamos a asegurarnos de que el resto del dinero que gastaste, el que se fue en viajes y lujos, lo pagues tú de tu bolsillo, y que Vanessa sepa que no se llevó un premio, sino un problema. Elena no era solo una contadora, era una guerrera legal. Mientras Ricardo se sentaba en el carro, desmoralizado, ella hizo 2 llamadas rápidas desde su teléfono. La primera fue a su abogado, el que le había prometido una medida cautelar. Licenciado, ya recuperamos el apartamento, el activo de $40,000 ha sido liquidado y el dinero está a buen recaudo. Pero necesito que haga 2 cosas de inmediato. 1. Prepare la demanda de divorcio por abandono y fraude conyugal, exigiendo la restitución total de los $70,000. Y 2. Quiero que envíe una notificación legal a la señorita Vanessa, a la dirección del apartamento que acaba de vender. ¿Una notificación, señora Elena? ¿De qué?, preguntó el abogado. De que al aceptar $5,000 en efectivo por una venta inmobiliaria rápida y opaca, ha incurrido en una potencial evasión fiscal y que su nombre está ligado a una investigación de malversación de fondos empresariales. Dígale que tiene 48 horas para justificar el origen de esos $5,000 o la llamaremos a declarar. La idea era simple y cruel. El dinero que Vanessa había tomado como premio se convertiría en un salvoconducto a la pesadilla. Elena sabía que Vanessa, al ser ambiciosa pero ingenua, se asustaría ante la palabra impuestos o investigación. Los $5,000 se le quemarían en las manos. Excelente, señora Elena, empezaré ahora mismo, dijo el abogado, admirando la frialdad de su clienta. La segunda llamada de Elena fue a la aerolínea. Ella tenía la clave de viajero frecuente de Ricardo, la que él usaba para acumular millas en sus viajes de negocios. Rápidamente rastreó los vuelos a Cancún de hace 3 meses. Sí, aquí está, Ricardo y una acompañante. Vuelo de primera clase. Costo total, $7,000. Elena colgó y miró a Ricardo. $7,000 en un viaje a Cancún, Ricardo. Eso se suma a los 20,000 que faltan. Ricardo gimió. Fue la única vez, Elena. Ella quería ir a un lugar exótico. Y la cuenta la pagaste con nuestro retiro. Ahora vamos a la oficina de tu abogado. Tienes que firmar hoy. Elena condujo hasta el elegante despacho del licenciado Morales. Cuando llegaron, el abogado de Elena ya tenía los papeles listos. Ricardo entró a la oficina como un condenado a muerte. Elena se sentó a su lado, no como esposa, sino como su fiscal.
El abogado Morales, un hombre serio y de pocas palabras, deslizó los documentos frente a Ricardo. Señor Ricardo, su esposa, la señora Elena, está solicitando el divorcio por las causales de fraude y disposición indebida de bienes conyugales. Necesitamos que firme este primer acuerdo de separación de bienes. Ricardo leyó las cláusulas con la mirada turbia, todo lo que él consideraba suyo, su motocicleta vieja, sus pequeñas acciones en la bolsa, incluso el dinero que le quedaba de la venta del coche, todo estaba siendo inventariado para asegurar la restitución de los $70,000. Pero, licenciado, el apartamento ya lo recuperamos y el coche se vendió. Hemos recuperado más de $40,000. Solo faltan 20,000 y pico. ¿Por qué me piden el 100% de mis bienes? Elena intervino con una voz que helaba la sangre. Porque tú vaciaste la cuenta, Ricardo. El dinero es fungible, se gasta. Me devolviste 35,000, pero el resto lo perdiste en una mujer. Yo te voy a demandar por los 70,000 completos, y tú, para evitar un juicio que te dejaría en la calle y sin reputación, vas a liquidar tus bienes personales para cubrir la diferencia. El abogado asintió. Es un acuerdo extrajudicial, señor Ricardo. O firma esto y paga la diferencia de los $20,000 con sus propios activos, o la señora Elena lo lleva a juicio por fraude conyugal, lo que podría dañar seriamente su carrera y su prestigio. Ricardo estaba atrapado. No podía permitirse un escándalo. Era un vendedor y su reputación era su capital. ¿Qué tengo que liquidar?, preguntó resignado. Su pequeña parcela en el campo, señor Ricardo, y sus acciones. Con eso cubrimos el déficit, dijo Elena como si estuviera hablando del clima. Esa parcela era un pequeño terreno que Ricardo había heredado de su padre. Era su refugio, el único bien que él sentía que era realmente suyo, no de la pareja. Ricardo firmó los papeles, sintiendo cómo se le escapaba la última porción de su independencia. Usó los $5,000 que le quedaban de la venta del coche para pagar el anticipo del abogado de Elena. La ironía era brutal. Estaba pagando a la persona que orquestaba su propia ruina. Cuando salieron del despacho eran la 1 de la tarde. El sol de mediodía era fuerte, pero Ricardo sentía un frío profundo. «¿Ya está, Elena? ¿Ya perdí todo?» «Te falta algo, Ricardo. La humillación». «¿De qué hablas? Ya firmé el divorcio, vendí el coche, perdí la parcela. Falta que tu amiguita sepa que la usaste y que el dinero que le diste se lo tienes que quitar». Elena condujo hasta un centro comercial de lujo, el mismo donde Ricardo había comprado todos los regalos caros para Vanessa. «¿Y qué hacemos aquí?» «Vamos a almorzar, Ricardo, y tú vas a llamar a Vanessa». Se sentaron en un restaurante elegante. Elena pidió un vino espumoso. Ricardo solo quería un trago fuerte. «Llama a Vanessa, con el altavoz. Y necesito que tu voz suene lo más patética posible». Ricardo obedeció, sintiéndose cada vez más un títere en manos de Elena. Vanessa contestó, y su voz no era de amante feliz. Sonaba nerviosa, molesta. «Ricardo, ¿qué diablos me hiciste? Me acaba de llegar una carta de unos abogados. Dicen que tengo que justificar dónde saqué $5,000 en efectivo o me van a investigar. Me metiste en un lío, Ricardito». Elena sonrió, bebiendo su vino. El anzuelo había funcionado. Ricardo, siguiendo el guión de Elena, gimió. «Mi amor, te lo advertí. Los socios son unos criminales, y ahora que vendiste el apartamento, ese dinero que te di se ve como un soborno».
Lo peor es que el gobierno está rastreando todos mis gastos de los últimos 6 meses, incluyendo el viaje a Cancún. El viaje. Yo no tengo nada que ver con tus fraudes, Ricardo. Yo solo fui tu invitada. Sí, pero legalmente, si yo te di el dinero para ese viaje de $7,000, se considera un regalo no declarado. Y si no lo devuelves, inmediatamente, para que yo pueda mostrarle a los socios que estás cooperando, van a ir por ti, no solo por evasión, sino por complicidad. Vanessa, que solo pensaba en su cabello y sus uñas perfectas, entró en pánico total. ¿Devolverlo? ¿Cómo voy a devolver $7,000? No los tengo, Ricardo. Solo tengo los 5,000 del apartamento. Entonces, Vanessa, necesito que me devuelvas esos 5,000. Ahora, o juro que te meto en el mismo lío que estoy yo. Ricardo sintió asco de sí mismo, pero la mirada de Elena lo obligó a continuar. Vanessa, al darse cuenta de que Ricardo no era su salvador, sino el origen de su ruina, estalló. «Eres un miserable, un viejo estúpido y mentiroso. No te voy a devolver nada. Si no lo haces, Vanessa, mañana mismo le doy a mi abogado el registro de la compra del coche rojo y todos los recibos de las tiendas de lujo que te compré. ¿Quieres que el gobierno sepa que te mantuve con dinero robado de una inversión? Vas a perder todo, Vanessa, y yo voy a decir que tú me extorsionaste». El silencio fue ensordecedor. Vanessa estaba sopesando si valía la pena arriesgar su libertad por $5,000. «Y si te doy el dinero, me dejas en paz. Si me das el dinero ahora, mi abogado retira la notificación sobre los 5,000. Pero el resto de las deudas las tienes que manejar tú. Ya no puedo ayudarte. Estoy en la ruina, gracias a ti». Ricardo estaba mintiendo con una convicción que solo el miedo podía darle. «Bien, te lo doy, pero no me vuelvas a buscar en tu miserable vida». Vanessa colgó, furiosa. Elena tomó otro sorbo de vino. «10 puntos, Ricardo. Ahora ve a buscar los $5,000. Y recuerda, solo tienes que recuperarlos. No son para ti». Ricardo, sintiendo el peso de la humillación, tuvo que ir a un cajero automático, donde Vanessa le dijo que lo esperaría. La escena fue patética. Ricardo, el hombre que le había prometido el mundo, ahora la esperaba temblando en un callejón para recuperar $5,000 de las manos de la mujer que había comprado. Cuando regresó, traía un fajo de billetes arrugados. «Aquí están, $5,000. Elena tomó el dinero y lo contó. «Bien, ya hemos recuperado $40,000 en activos y hemos asegurado la restitución de los 20,000 restantes con la venta de tu parcela y tus acciones. Misión cumplida». Eran las 3 de la tarde. Habían pasado menos de 20 horas desde que Elena había descubierto la traición. «¿Y ahora qué, Elena? ¿Te vas?» «No. Ahora me vas a acompañar a un lugar». Elena condujo de regreso a su casa. Cuando llegaron no entraron, se quedaron en el porche. «Mira la casa, Ricardo, mira todo lo que construimos. Elena, por favor, si recuperaste el dinero, podemos hablar. Dame una oportunidad. Podemos ir a terapia». Elena giró el rostro hacia él y en sus ojos ya no había rabia, sino una inmensa tristeza. «No vamos a ir a terapia, Ricardo, porque tú no robaste dinero. Robaste 15 años de mi vida, robaste mi fe en un futuro». Y eso, ni $70,000 ni $1,000,000 lo pagan. Sacó de su bolso un sobre grueso. Era la copia de la demanda de divorcio, sellada por el abogado. «La demanda está presentada. Te estoy pidiendo la casa.
el 100% de nuestros ahorros restantes y la pensión compensatoria por el daño emocional y la liquidación de tus bienes para cubrir el fraude. Pero yo te ayudé a recuperar el dinero, protestó Ricardo. No me ayudaste, Ricardo. Te obligué a pagar el precio de tu estupidez. Y si no hubieras liquidado esos activos hoy, te juro que la policía estaría tocando tu puerta por fraude. Elena se levantó y se dirigió a la puerta. Te doy exactamente 1 hora para que recojas tus cosas personales, solo ropa y objetos sentimentales. No toques nada de la casa, ni un mueble. Esta casa es mía. Ricardo se quedó sentado, paralizado. El hombre que a la mañana había tenido un coche deportivo, un apartamento de lujo para su amante y la ilusión de una nueva vida, ahora no tenía más que una bolsa de ropa y una deuda de $20,000 con su exesposa. Elena entró a la casa. Mientras Ricardo subía las escaleras a rastras, Elena fue a su estudio, sacó una libreta y un bolígrafo, tachó la lista de tareas. 1. Recuperar apartamento, 40K. Hecho, recuperado 35K. 2. Vender coche, 10K perdido. Hecho. 3. Anular viaje y recuperar regalos, efectivo. Hecho recuperado 5K. 4. Asegurar restitución del déficit, 20K. Hecho, con sus bienes personales. 5. Humillación de la amante, hecho, legal y monetaria. 6. Divorcio inmediato. Hecho, en menos de 24 horas, Ricardo había perdido $70,000, su matrimonio, su dignidad y su amante. Elena miró el reloj. Eran las 4:00 p.m. El día de la venganza estaba terminando, pero la vida de Ricardo como hombre arruinado apenas comenzaba. Cuando Ricardo bajó 1 hora después, con una maleta pequeña, Elena lo esperaba en la puerta. ¿A dónde voy, Elena? No me interesa, pero tienes que saber algo. Ese dinero que recuperé, el que me costó 15 años de sacrificio, no va a volver a la cuenta de la playa. Ricardo levantó la cabeza. Pero, ¿y nuestro sueño? Elena sonrió, pero esta vez fue una sonrisa de liberación. El sueño era mío, Ricardo, y tú lo destruiste. Ahora ese dinero es mi fondo de jubilación personal. Y yo voy a comprar la casa frente al mar, pero voy a ir sola. Y te juro que cada mañana, cuando tome mi café mirando el océano, voy a brindar por el hombre que me enseñó el verdadero valor de la independencia. Elena cerró la puerta con suavidad, dejando a Ricardo en la acera. La cara de Ricardo era la viva imagen de la miseria. Había cambiado su matrimonio por una aventura barata y había terminado pagando hasta el último centavo, y más, en menos de un día. La contadora Elena había cerrado la cuenta, y el saldo final era a su favor. Pero la historia no termina aquí, porque la vida, mis queridos amigos, siempre tiene un epílogo. Y el epílogo de Vanessa, la rubia ambiciosa, y el futuro de Elena como mujer libre todavía estaban por escribirse. El huracán había pasado, dejando solo escombros en la vida de Ricardo, pero la calma de Elena venía con un brillo nuevo y peligroso. Miren, mis amigos, pongan atención, porque el sol del atardecer caía sobre la casa de Elena y Ricardo, y la escena que se veía en la acera no era de telenovela, era de pura tragedia barata. Ahí estaba Ricardo, el hombre que se creía un galán de cine, el empresario ocupado, el dueño del Deportivo Rojo. Estaba parado en la banqueta, con una maleta pequeña, sintiéndose más solo que un náufrago. Elena le había cerrado la puerta con esa suavidad
que duele más que un portazo. Ricardo no sabía qué hacer, no tenía a dónde ir. ¿Ir a casa de su madre? No, la doña Berta era una mujer de iglesia y de moral estricta. Si se enteraba del fraude y la amante, lo mataba ella misma antes que el abogado. ¿Un amigo? ¿A quién le iba a pedir posada después de confesar que había gastado el ahorro de 15 años en una veinteañera? Se sentó sobre su maleta justo al lado del buzón que todavía decía Familia García López. Su cabeza era un revoltijo de arrepentimiento, pero sobre todo de miedo y rabia. Miedo de la calle y rabia contra Elena por haber sido tan metódica, tan rápida. «Es una bruja», murmuró al aire sintiendo el peso de la humillación. Pero, ¿quién era el verdadero tonto? El que había creído que $70,000 compraban el amor o la juventud. Mientras Ricardo se lamentaba en la acera, Elena estaba adentro, en la cocina, con el fajo de $5,000 que le había quitado a Vanessa. No era una gran suma, pero era el símbolo de que la ambición de la amante había sido su propia soga. Elena tomó su teléfono y marcó a su abogado. Eran las 4:30 de la tarde. «Licenciado, el señor Ricardo ya salió de la casa y la señorita Vanessa devolvió los $5,000. Excelente, señora Elena, la estrategia funcionó». ¿Qué haremos con el dinero que recuperó de ella? Ese dinero, más los 35,000 de la venta del apartamento, van a una cuenta de fideicomiso a mi nombre, y necesito que me dé luz verde para la liquidación inmediata de las acciones y la parcela del señor Ricardo para cubrir la diferencia de los $20,000 que me debe. Está en proceso, señora. Mañana, antes del mediodía, todo estará transferido y usted tendrá la restitución total de los $70,000, más los costos legales. Elena colgó, sintiendo que un peso gigantesco se le quitaba de los hombros. Había recuperado su futuro. Pero la venganza, mis amigos, a veces tiene que ser vista, no solo sentida. Elena se asomó por la ventana y vio a Ricardo todavía sentado en la acera, con la cabeza gacha. Una imagen patética. Ella no sintió lástima, solo una profunda satisfacción. Había desmantelado la vida de mentira en menos de un día. Ahora faltaba ver cómo le iba a la otra protagonista de este drama, Vanessa. Mientras Ricardo sudaba en la calle, a Vanessa se le había ido el color del rostro. Estaba en su antiguo apartamento, el que había alquilado antes de conocer a Ricardo, mirando la notificación legal que el mensajero le había entregado. El papel, con membrete de abogados serios, hablaba de evasión fiscal, de complicidad en fraude empresarial, y la citaba a justificar el origen de esos $5,000 que Ricardo le había dado en efectivo. Vanessa no entendía de leyes, solo de tarjetas de crédito, pero la palabra cárcel la aterrorizaba. Había devuelto los $5,000 a Ricardo, furiosa, humillada, maldiciéndolo por ser un viejo estúpido que no sabía manejar sus negocios. Pero ahora, el problema no era Ricardo. El problema era el gobierno. «Maldita sea», gritó Vanessa, tirando el papel al suelo. Había perdido el apartamento, el coche, el viaje de lujo y, lo peor,
el proveedor, y en lugar de tener un colchón de $5,000 para empezar de nuevo, tenía una amenaza legal. Intentó llamar a Ricardo, pero él no contestaba. Elena le había dicho, si te llama no le contestes, déjala que se cocine en su propia salsa. Vanessa estaba sola. Llamó a una de sus amigas, otra muchacha que vivía de la apariencia. Amiga, estoy en un problema horrible. Ricardo me metió en un lío de plata y ahora el gobierno me está buscando. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó la amiga con una voz que ya sonaba distante. No sé. Pensaba irme del país un tiempo, con los 5,000 que me dio Ricardo, quizá a Miami. ¿5,000? La amiga se rió con sarcasmo. Amiga, con 5,000 no vas ni a la esquina. Y si te vas, eso va a parecer una fuga. Te van a buscar con más ganas. La realidad golpeó a Vanessa como un camión. Estaba en el mismo lugar donde había empezado, pero con deudas morales y un posible problema legal. Se dio cuenta de que el sueño de ser influencer y vivir de lujos se había desvanecido. Y lo que más le dolió no fue la pérdida de Ricardo, sino la certeza de que él la había usado al final, como una herramienta desechable, para salvar su propio pellejo. Lo que Vanessa no sabía era que esa jugada había sido orquestada por Elena, quien, con una sola llamada a su abogado, había convertido el premio de la amante en su castigo. El día se convirtió en noche. Elena cenó sola, con una calma que no sentía hacía años. Ricardo no había regresado. Asumió que había encontrado un hotel barato o que se había quedado durmiendo en el carro de un amigo. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, Elena ya estaba en la calle. No iba a la oficina, iba a cumplir la parte final de su plan. Su abogado la llamó justo cuando entraba a la oficina de bienes raíces de la costa. Señora Elena, buenas noticias. La liquidación de los activos de Ricardo se completó hace una hora. El total de los $70,000 ha sido restituido a su cuenta personal. Usted es libre de disponer de ese dinero. Elena cerró los ojos y respiró hondo. $70,000, limpios, suyos, sin la sombra de Ricardo. Gracias, licenciado. Ahora, por favor, proceda con la demanda de divorcio y asegúrese de que la pensión compensatoria sea lo suficientemente alta para cubrir los gastos de la casa hasta que se venda la casa conyugal. Así se hará. El señor Ricardo ya no tiene abogados. Firmó una carta de aceptación de la separación de bienes para evitar el juicio por fraude. Está totalmente desarmado. Elena cortó la llamada. Era hora de volver al sueño, pero con un guión diferente. Entró a la oficina del corredor de bienes raíces, el mismo al que había llamado el martes, el día que descubrió el fraude. Hola, soy Elena López. Vengo a cerrar el trato por la casita de la playa. El corredor sonrió. ¡Qué maravilla, señora Elena! ¿Viene su esposo? Elena levantó la barbilla. Mi esposo no, vengo yo. Esa casa es mi retiro, y lo voy a comprar sola. Firmó los papeles, hizo la transferencia del depósito. El sueño de la casa frente al mar, que había sido construido con el sacrificio de dos, ahora se compraba con la fuerza y la astucia de una sola mujer. Salió de la oficina con una carpeta en la mano y una sensación de ligereza. No era la felicidad ruidosa de quien gana la lotería, sino la paz profunda de quien recupera su dignidad. El resto del día fue de logística pura. Fue a su oficina,
pidió una licencia indefinida, la que se merecía después de 15 años de trabajo sin descanso. Mientras tanto, ¿qué pasaba con Ricardo? Ricardo había dormido en el sofá de su amigo Juan, el agente inmobiliario que le había ayudado con la venta del apartamento de Vanessa. Juan, que era un hombre de negocios, le había dado alojamiento, pero también le había dado una dosis de realidad. Ricardo, eres un idiota. ¿Cómo pudiste gastar la plata de tu retiro en una muchacha que solo quería lujos? Fue Elena, Juan. Ella me arruinó. Me obligó a vender todo. Juan lo miró con lástima. Elena te arruinó, porque tú le diste el mapa de tu ruina. Ella solo te hizo pagar la cuenta. A media tarde, Juan le mostró a Ricardo las noticias del sector inmobiliario. La parcela de Ricardo y sus acciones ya estaban en venta a precio de remate, bajo la supervisión del abogado de Elena. Ricardo se había quedado, literalmente, con lo puesto. Recibió una llamada. Era su jefe. «Ricardo, ¿dónde estás? Necesito los reportes de ventas». Ricardo intentó sonar profesional, pero su voz temblaba. «Estoy en un asunto personal, jefe». «Escucha, Ricardo, me llamó el licenciado Morales, el abogado de tu esposa. Me informó de la demanda de divorcio por fraude conyugal y me mencionó que estás liquidando activos por malversación». Ricardo palideció. Elena había tocado su reputación. «Jefe, no es lo que parece. Mira, Ricardo, yo no me meto en tu vida personal, pero no puedo tener a un vendedor estrella que está siendo investigado por fraude. Necesito que te tomes un tiempo indefinido». «Estás suspendido, sin sueldo, hasta que resuelvas tus problemas legales». El teléfono se le cayó de la mano. En menos de 24 horas desde que lo habían echado de la casa, Ricardo se había quedado sin casa, sin matrimonio, sin amante, sin coche, sin patrimonio y ahora sin trabajo. La contadora Elena no solo había recuperado el dinero, había cortado todas las bases de su existencia. Elena regresó a la casa al anochecer, justo cuando se cumplían las 24 horas desde que había descubierto la traición. La casa estaba vacía de la presencia de Ricardo. Su aroma a loción cara había sido reemplazado por el olor a limpieza que Elena había impuesto en la tarde. Se sentó en el sofá, el mismo donde había leído el extracto bancario que le había roto el alma. Pero ahora no había dolor. Solo una quietud victoriosa. Había sido una jornada frenética, llena de llamadas, amenazas y transacciones legales. Había usado la ley y la codicia ajena como sus armas, y el resultado era incuestionable. Ella había recuperado su dinero, y Ricardo había pagado el precio completo de su infidelidad. Pero la historia de la venganza de Elena, mis amigos, tenía que tener una última pincelada de justicia poética. Justo cuando Elena se preparaba para irse a dormir, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Era Vanessa. «Sé que fuiste tú, bruja. Sé que me tendiste una trampa con Ricardo. Ahora estoy siendo investigada por el gobierno. Pero esto no se queda así. Te juro que lo vas a pagar». Elena leyó el mensaje. Vanessa, la chica que había intentado robarle el futuro, ahora la estaba amenazando. Elena sonrió, no con maldad, sino con superioridad. Sabía que Vanessa no era más que una niña asustada. Escribió una respuesta corta, simple, directa, con esa calma que solo da la victoria total. «El dinero es fungible, Vanessa.
La ley no. Disfruta de la atención del fisco. Y dile a Ricardo que ya compré mi casa en la playa. Sola. Bloqueó el número. Elena se levantó y se dirigió a su habitación. Abrió el armario y empezó a empacar. Ya no había nada que la atara a esa vida de mentiras. El amanecer del nuevo día la encontraría en la carretera, rumbo al mar. Iba a su casa, la casa que había soñado, la que había pagado con su sudor y con la ruina total de un hombre que no supo valorar lo que tenía. Ricardo, por su parte, pasaría la noche en el sofá de un amigo, sin un centavo y con su reputación hecha trizas. Y Vanessa, la rubia ambiciosa, pasaría la noche buscando un abogado barato para entender por qué $5,000 en efectivo podían costarle la libertad. Elena había cerrado la cuenta de la traición. El saldo final era de $70,000 para ella, y la bancarrota total, moral y financiera para Ricardo y su amante. La contadora Elena había ganado, y ahora era libre. La próxima vez que la vieran sería tomando café con vista al océano, el sueño cumplido, pero esta vez solo para ella. La vida la había traicionado, sí, pero ella le había cobrado con creces. Miren, mis amigos, pongan atención, porque el sol del atardecer caía sobre la casa de Elena y Ricardo, y la escena que se veía en la acera no era de telenovela, era de pura tragedia barata. Ahí estaba Ricardo, el hombre que se creía un galán de cine, el empresario ocupado, el dueño del Deportivo Rojo. Estaba parado en la banqueta, con una maleta pequeña, sintiéndose más solo que un náufrago. Elena le había cerrado la puerta con esa suavidad que duele más que un portazo. Ricardo no sabía qué hacer, no tenía a dónde ir. ¿Ir a casa de su madre? No. La doña Berta era una mujer de iglesia y de moral estricta. Si se enteraba del fraude y la amante, lo mataba ella misma antes que el abogado. ¿Un amigo? ¿A quién le iba a pedir posada después de confesar que había gastado el ahorro de 15 años en una veinteañera? Se sentó sobre su maleta, justo al lado del buzón que todavía decía Familia García López. Su cabeza era un revoltijo de arrepentimiento, pero sobre todo de miedo y rabia. Miedo de la calle y rabia contra Elena por haber sido tan metódica, tan rápida. «Es una bruja», murmuró al aire, sintiendo el peso de la humillación. Pero, ¿quién era el verdadero tonto? El que había creído que $70,000 compraban el amor o la juventud. Mientras Ricardo se lamentaba en la acera, Elena estaba adentro, en la cocina, con el fajo de $5,000 que le había quitado a Vanessa. No era una gran suma, pero era el símbolo de que la ambición de la amante había sido su propia soga. Elena tomó su teléfono y marcó a su abogado. Eran las 4:30 de la tarde. «Licenciado, el señor Ricardo ya salió de la casa, y la señorita Vanessa devolvió los $5,000. Excelente, señora Elena. La estrategia funcionó». ¿Qué haremos con el dinero que recuperó de ella? Ese dinero más los 35,000 de la venta del apartamento van a una cuenta de fideicomiso a mi nombre. Y necesito que me dé luz verde para la liquidación inmediata de las acciones y la parcela del señor Ricardo, para cubrir la diferencia de los $20,000 que me debe. Está en proceso, señora.
Mañana, antes del mediodía, todo estará transferido y usted tendrá la restitución total de los $70,000, más los costos legales. Elena colgó, sintiendo que un peso gigantesco se le quitaba de los hombros. Había recuperado su futuro. Pero la venganza, mis amigos, a veces tiene que ser vista, no solo sentida. Elena se asomó por la ventana y vio a Ricardo todavía sentado en la acera, con la cabeza gacha. Una imagen patética. Ella no sintió lástima, solo una profunda satisfacción. Había desmantelado la vida de mentira en menos de un día. Ahora faltaba ver cómo le iba a la otra protagonista de este drama, Vanessa. Mientras Ricardo sudaba en la calle, a Vanessa se le había ido el color del rostro. Estaba en su antiguo apartamento, el que había alquilado antes de conocer a Ricardo, mirando la notificación legal que el mensajero le había entregado. El papel, con membrete de abogados serios, hablaba de evasión fiscal, de complicidad en fraude empresarial, y la citaba a justificar el origen de esos $5,000 que Ricardo le había dado en efectivo. Vanessa no entendía de leyes, solo de tarjetas de crédito, pero la palabra cárcel la aterrorizaba. Había devuelto los $5,000 a Ricardo, furiosa, humillada, maldiciéndolo por ser un viejo estúpido que no sabía manejar sus negocios. Pero ahora, el problema no era Ricardo. El problema era el gobierno. «Maldita sea», gritó Vanessa, tirando el papel al suelo. Había perdido el apartamento, el coche, el viaje de lujo y, lo peor, el proveedor. Y en lugar de tener un colchón de $5,000 para empezar de nuevo, tenía una amenaza legal. Intentó llamar a Ricardo, pero él no contestaba. Elena le había dicho: «Si te llama, no le contestes. Déjala que se cocine en su propia salsa». Vanessa estaba sola. Llamó a una de sus amigas, otra muchacha que vivía de la apariencia. «Amiga, estoy en un problema horrible. Ricardo me metió en un lío de plata y ahora el gobierno me está buscando». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó la amiga con una voz que ya sonaba distante. «No sé. Pensaba irme del país un tiempo, con los 5,000 que me dio Ricardo, quizá a Miami». «¿5,000?». La amiga se rió con sarcasmo. «Amiga, con 5,000 no vas ni a la esquina. Y si te vas, eso va a parecer una fuga. Te van a buscar con más ganas». La realidad golpeó a Vanessa como un camión. Estaba en el mismo lugar donde había empezado, pero con deudas morales y un posible problema legal. Se dio cuenta de que el sueño de ser influencer y vivir de lujos se había desvanecido. Y lo que más le dolió no fue la pérdida de Ricardo, sino la certeza de que él la había usado al final, como una herramienta desechable, para salvar su propio pellejo. Lo que Vanessa no sabía era que esa jugada había sido orquestada por Elena, quien, con una sola llamada a su abogado, había convertido el premio de la amante en su castigo. El día se convirtió en noche. Elena cenó sola, con una calma que no sentía hacía años. Ricardo no había regresado. Asumió que había encontrado un hotel barato o que se había quedado durmiendo en el carro de un amigo. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, Elena ya estaba en la calle. No iba a la oficina, iba a cumplir la parte final de su plan. Su abogado la llamó justo cuando entraba a la oficina de bienes raíces de la costa. «Señora Elena,
Buenas noticias. La liquidación de los activos de Ricardo se completó hace una hora. El total de los $70,000 ha sido restituido a su cuenta personal. Usted es libre de disponer de ese dinero. Elena cerró los ojos y respiró hondo. $70,000, limpios, suyos, sin la sombra de Ricardo. Gracias, licenciado. Ahora, por favor, proceda con la demanda de divorcio y asegúrese de que la pensión compensatoria sea lo suficientemente alta para cubrir los gastos de la casa conyugal hasta que se venda. Así se hará. El señor Ricardo ya no tiene abogados. Firmó una carta de aceptación de la separación de bienes para evitar el juicio por fraude. Está totalmente desarmado. Elena cortó la llamada. Era hora de volver al sueño, pero con un guión diferente. Entró a la oficina del corredor de bienes raíces, el mismo al que había llamado el martes, el día que descubrió el fraude. Hola, soy Elena López. Vengo a cerrar el trato por la casita de la playa. El corredor sonrió. ¡Qué maravilla, señora Elena! ¿Viene su esposo? Elena levantó la barbilla. Mi esposo no, vengo yo. Esa casa es mi retiro, y lo voy a comprar sola. Firmó los papeles, hizo la transferencia del depósito. El sueño de la casa frente al mar, que había sido construido con el sacrificio de dos, ahora se compraba con la fuerza y la astucia de una sola mujer. Salió de la oficina con una carpeta en la mano y una sensación de ligereza. No era la felicidad ruidosa de quien gana la lotería, sino la paz profunda de quien recupera su dignidad. El resto del día fue de logística pura. Fue a su oficina, pidió una licencia indefinida, la que se merecía después de 15 años de trabajo sin descanso. Mientras tanto, ¿qué pasaba con Ricardo? Ricardo había dormido en el sofá de su amigo Juan, el agente inmobiliario que le había ayudado con la venta del apartamento de Vanessa. Juan, que era un hombre de negocios, le había dado alojamiento, pero también le había dado una dosis de realidad. Ricardo, eres un idiota. ¿Cómo pudiste gastar la plata de tu retiro en una muchacha que solo quería lujos? Fue Elena, Juan. Ella me arruinó. Me obligó a vender todo. Juan lo miró con lástima. Elena te arruinó, porque tú le diste el mapa de tu ruina. Ella solo te hizo pagar la cuenta. A media tarde, Juan le mostró a Ricardo las noticias del sector inmobiliario. La parcela de Ricardo y sus acciones ya estaban en venta a precio de remate, bajo la supervisión del abogado de Elena. Ricardo se había quedado, literalmente, con lo puesto. Recibió una llamada. Era su jefe. «Ricardo, ¿dónde estás? Necesito los reportes de ventas». Ricardo intentó sonar profesional, pero su voz temblaba. «Estoy en un asunto personal, jefe. Escucha, Ricardo, me llamó el licenciado Morales, el abogado de tu esposa. Me informó de la demanda de divorcio por fraude conyugal y me mencionó que estás liquidando activos por malversación». Ricardo palideció. Elena había tocado su reputación. «Jefe, no es lo que parece. Mira, Ricardo, yo no me meto en tu vida personal, pero no puedo tener a un vendedor estrella que está siendo investigado por fraude. Necesito que te tomes un tiempo indefinido. Estás suspendido, sin sueldo, hasta que resuelvas tus problemas legales». El teléfono se le cayó de la mano. En menos de 24 horas desde que lo habían echado de la casa, Ricardo se había quedado sin casa, sin matrimonio, sin amante, sin coche, sin patrimonio y ahora sin trabajo.
La contadora Elena no solo había recuperado el dinero, había cortado todas las bases de su existencia. Elena regresó a la casa al anochecer, no la casa de la traición, sino la nueva. El viaje fue largo pero tranquilo. Al llegar, sintió el golpe de aire salado que siempre había anhelado. La casa era pequeña, de esas que la gente humilde construye con cariño. Tenía un balcón de madera con vista directa al Pacífico. No era un palacio, era un refugio. Abrió las ventanas. El sonido de las olas era una melodía constante. Se sirvió un café fuerte y se sentó en el balcón, mirando cómo el sol se hundía en el mar, pintando el cielo de naranja y púrpura. Sacó su teléfono y revisó el mensaje de Vanessa, el de la amenaza, y la respuesta que había enviado la noche anterior. Sonrió. En ese momento sintió la verdadera liberación. La venganza no era el dinero, ni la ruina de Ricardo. La venganza era esa taza de café, ese balcón, esa soledad escogida. Sacó la libreta donde había escrito su manual de venganza. La abrió, y en la última página escribió una frase corta, como la última anotación de una contadora que cierra un libro de cuentas. Costo de la traición, 70.000. Precio de la libertad, incalculable. Rompió la hoja y la dejó volar con la brisa marina. En algún lugar de la ciudad, Ricardo estaría rogando por un plato de comida y un techo. Vanessa estaría discutiendo con un abogado sobre impuestos. Pero aquí, frente al mar, solo existía Elena. La mujer que había perdido su fe, pero que había recuperado su vida. Levantó la taza de café hacia el horizonte, brindando por su propia fuerza. El sueño de la costa se había cumplido, no como un final feliz de cuento de hadas, sino como la victoria rotunda de una mujer que se negó a ser víctima. Y así, mis amigos, con el sonido del mar como testigo, la contadora Elena comenzó su nuevo capítulo, sola y poderosa, dejando atrás el desastre que había limpiado con la misma frialdad y eficiencia con la que había manejado las cuentas de su vida. El mar la esperaba, y ella, por fin, era libre.